Gestionar correctamente los residuos contribuye a la lucha contra el cambio climático. En el Vallés Occidental lo tenemos claro y por ese motivo en los últimos años se han construido instalaciones de tratamiento que permiten recuperar la mayor parte de los residuos y crear nuevos materiales a partir de los mismos. Pero para hacerlo posible, necesitamos que tú también seas corresponsable. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa con la bolsa que tiras al contenedor? Te lo contamos. Desde la separación en casa, cada residuo cuenta. Cuando separamos los residuos en origen, facilitamos su tratamiento. De esta forma, podemos depositar los desechos en el contenedor que toca y así ya empiezan su camino hacia el tratamiento. Cada residuo realiza un camino distinto y es tratado de la mejor forma para aprovechar al máximo su material y obtener materiales nuevos. Por este motivo, tan importante es la recogida como el tratamiento de los residuos. Veámoslo. En el contenedor marrón se recoge el residuo orgánico y se lleva a la planta de tratamiento de Can Barba, en Tarrasa. Allí se obtiene un compost apto para la agricultura, la jardinería, la obra pública y la restauración de espacios naturales. También se obtiene biogás, que se transforma en energía eléctrica. Lo que recogemos en el contenedor del papel, los envases y el vidrio se transporta a sus correspondientes plantas de selección y clasificación. Allí es tratado según el tipo de material y se prepara para ser reciclado. En el contenedor del resto tiramos todo lo que no se puede separar. El camión lo lleva al centro de tratamiento de residuos del Vallés Occidental, en Vacarisas. Esta fracción todavía contiene muchos materiales que se pueden reciclar y allí, mediante distintos procesos y tecnologías, se obtienen materiales aprovechables. El aceite usado de la cocina que depositamos en el contenedor naranja también sigue su camino. Lo recoge una entidad social y gracias a su tratamiento se obtiene biodiesel. También podemos separar la ropa y el calzado que ya no podemos aprovechar. Se recogen los contenedores específicos distribuidos por tu municipio y se gestiona para su reutilización y reciclaje. Y eso no es todo. Los muebles, trastos viejos, pilas, baterías, aparatos eléctricos y electrónicos, bombillas, cápsulas de café y residuos especiales como pinturas, radiografías u otros que llevamos a la desechería, cada uno de ellos tiene su propio circuito de tratamiento. Si separamos bien, solo los residuos que no pueden aprovecharse van a parar al depósito controlado. ¿Qué te parece? ¿Te imaginabas que gestionar los residuos que generamos en casa fuera tan complejo? Como mejor separemos, más materiales podremos obtener y aprovechar. Hagámoslo fácil. Separemos, reciclemos y recuperemos. Cada residuo cuenta.